Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy, ¿sí? No sé si se me escucha bien. Sí, sí, se escucha bien. Bien. Este es el ejercicio, sería el parcial flotante que nos compartieron los chicos, ¿sí? Del primer cuatrimestre. La primera parte, como ustedes saben, es verdadero o falso. Nos dice, si alfa pertenece al tercer cuadrante, entonces coseno de alfa es menor que 0 y la tangente de alfa es mayor que 0. ¿Verdadero o falso? Nos está diciendo coseno de alfa menor que 0 significa negativo. Tangente de alfa mayor que 0 significa positivo. Entonces, en el tercer cuadrante, el coseno es negativo y la tangente es positiva. Muy bien, verdadero. El siguiente inciso, la imagen de la función y igual a seno de x es menos el intervalo cerrado desde menos 1 hasta 1. ¿Verdadero o falso? La imagen, recuerden, son los valores que puede tomar y si yo tengo acá la función seno de x. ¿Verdadero o falso? Bien, verdadero. Recuerden que tanto el seno como el coseno solamente pueden tomar los valores desde menos 1 hasta 1, o sea que esta es su imagen. Su dominio, ustedes ya saben, es todos los reales. C. Los ángulos opuestos tienen el mismo valor de su seno. Los ángulos opuestos tendrán el mismo valor de su seno. Acá nos estamos refiriendo al mismo valor y mismo signo. Podemos graficar si quieren dos ángulos opuestos. A ver. Bien, nos quedamos entonces en los ángulos opuestos tienen el mismo valor de su seno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a graficar, como les había dicho, es mucho más sencillo si ustedes grafican. En este caso no lo voy a hacer con el círculo, solamente voy a armar los ejes y voy a elegir un ángulo del primer cuadrante, entonces su ángulo opuesto tiene que estar en el cuarto cuadrante. Voy a marcar el seno para cada uno de esos ángulos. Para este ángulo este va a ser su seno y para este ángulo este va a ser su seno. Entonces, los senos van a tener el mismo valor. No, es falso eso. Es falso, porque uno es positivo y el otro es negativo. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Nos dice, los vectores, ¿sí? 2, 4 y el vector 4 menos 2 son perpendiculares. ¿Qué condición deben cumplir dos vectores para que sean perpendiculares? Su producto escalar tiene que ser igual a 0, ¿sí? De esa manera ustedes van a reconocer dos vectores perpendiculares. Y si no, bueno, los grafican y tienen que ver que el ángulo que formen es 90 grados. Entonces, mucho más sencillo antes de graficar es calcular su producto escalar. Entonces, el producto escalar de 2,4 por vector 4, menos 2, eso nos tiene que dar 0, ¿sí? Para que los dos vectores sean perpendiculares, esto me tendría que dar 0.
Nosotros sabemos que en el producto vamos a tener que multiplicar componente en X con componente en X, o primera componente con primera componente, y segunda componente con la segunda componente. O sea, 2 por 4, pero ahora en vez de colocar una coma vamos a colocar un más, y luego la segunda componente, 4 por menos 2. 2 por 4, 8, más 4 por menos 2, menos 8. 8 menos 8, nos da 0, por lo tanto son vectores perpendiculares, ¿sí? Entonces, vectores perpendiculares. Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Nos dice el sistema de ecuaciones, ¿sí? Nos están dando acá, igual a 0,5x más 3, y la ecuación y menos 0,5x menos 3 igual a 0 representa dos rectas A, paralelas, B, coincidentes, C, secantes, o D, perpendiculares. Entonces, para que dos rectas sean paralelas solo tenemos que tener la misma pendiente. Para que sean coincidentes necesitamos tener la misma ecuación. Para que sean secantes sí o sí se tienen que cortar. Para que sean perpendiculares se tienen que cortar, pero formando un ángulo de 90 grados. Eso significa que yo tengo que tener pendientes inversas y opuestas. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a despejar y en las dos ecuaciones para ver cómo son las pendientes o cómo es toda la ecuación, ¿sí? La primera ya está despejada y es igual a 0,5x más 3. La segunda hay que despejarla. Tenemos y menos 0,5x menos 3 igual a 0. Despejamos el y pasamos todo lo otro al siguiente miembro. Como todo está restando, la vamos a pasar sumando. Este 0,5x pasa a positivo y el menos 3 que está restando pasa sumando. Bueno, entonces, ¿cómo son las ecuaciones? ¿Cómo van a ser las rectas? ¿Paralelas, coincidentes, secantes o perpendiculares? Coincidentes. Muy bien, coincidentes, recuerden. Sí, coincidentes. Misma ecuación, son rectas coincidentes. Recuerden que para que sean paralelos solo tienen que ser iguales las pendientes, la ordenada del origen tienen que ser distintas. Bueno, vamos a ver el siguiente ejercicio, inciso B. La función y igual a tangente de alfa pasa por el punto. Nosotros tenemos la función y igual a tangente de alfa y tenemos que ver cuál de estos puntos pertenece a esta curva. Si nosotros queríamos saber si un punto pertenecía o no a una curva, o si una curva pasaba o no por un punto, lo que hacíamos era, este es nuestro valor de x, que más bien en este caso va a ser alfa, no x, y este va a ser nuestro valor de y. ¿Sí? Este es nuestro valor de alfa, este es nuestro valor de y, este va a ser nuestro valor de alfa, este va a ser nuestro valor de y. Alfa, y. Hacemos el primero, pero recuerden que todo esto acá está en radianes. Ustedes por lo general la calculadora la tienen en sexagesimal, así que no se olviden de pasarlo, ¿sí? O sea que este 1 son unos radianes, ¿sí? Es un 1 radian, no es un 1 sexagesimal. Entonces y igual a tangente, y acá como les dije no podemos poner, o sea es 1, pero es 1 radianes. Si nosotros queremos o cambian el modo de su calculadora a radianes, o si no hacen una regla de 3 simple diciendo, bueno, 180 grados es pi radianes,
Entonces, ¿cuántos grados van a ser un radian? Entonces, x va a ser igual a 1 por 180 grados dividido pi. ¿Ese valor cuánto les da? Hagan 1 por 180 dividido pi. Háganlo directamente y si les dan, bueno, me dicen en decimales cómo les da así. ¿Cuánto les dio, chicos? 56 está. 57 grados, 17 minutos, 45 segundos. Bien, 57 grados. ¿Me dijiste? 17 minutos, Ok, 45 segundos. ok. ¿Qué vamos a hacer entonces? Esto de acá lo vamos a reemplazar por sexagesimal para poder calcularlo, o sea que vamos a colocar tangente de todo esto. Entonces, calculan la tangente y me dicen si les da 0 o no. Y igual a tangente de 57 grados, 17 minutos, 45 segundos. ¿Les da 0 el valor de i? No, nos da 1, algo, ¿sí? Entonces, no nos da 0, nos da 1, algo, que no es 0. Entonces, este punto no pertenece a esa función. Luego hacemos esto. Y es igual a tangente de pi sobre 2. Pi sobre 2 en grado sexagesimal, ¿a qué es igual? 360. ¿A cuánto? Eh, 90. Muy bien. 90 grados, ¿sí? Pi sobre 2 es igual a 90 grados. Ahora, ¿se puede calcular la tangente de 90 grados? No se puede, ¿sí? No se puede calcular la tangente de 90 grados. Esto no existe. Recuerden que la tangente hay valores para los cuales no va a existir y esos valores son 90, 270 y todos sus ángulos congruentes. Bueno, hacemos el siguiente, el inciso C. Para el punto C nos dice I es igual a tangente de pi. O sea que I es igual a tangente de 180 grados. ¿Sí? Recuerden que pi es lo mismo que 180 grados. Tangente de 180 grados, 0. 0. Sí. Bien. ¿Ven? Este punto sí pertenece. Sí, sí. ¿Sí? Recuerden eso. Esto va a ser nuestro valor de x. Puede ser que acá ustedes lo tengan como tangente de x o alfa. Este es nuestro primer valor y este es el valor que nosotros tenemos que encontrar, ¿sí? Y recuerden, si a ustedes les dan de esta forma, todos estos puntos están como números reales. Si son números reales, estamos hablando de radianes, ¿sí? Los ángulos como números reales son radianes. En cambio, pero ustedes, como les dije, o cambian el modo de su calculadora o trabajan en sexagesimal, ¿sí? No se olviden eso de que estos valores son en radianes, a menos que le haga una aclaración que estén en grado sexagesimal, pero si no les aclara eso, entonces no.
Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. Dice, en un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 10 centímetros y uno de los catetos mide 5 centímetros. La amplitud del ángulo alfa que forman estos dos lados del triángulo son. Entonces, bueno, vamos a graficar, ¿sí? Tenemos un triángulo rectángulo, ustedes grafican como están acostumbrados, ¿sí? Este es mi triángulo rectángulo. Dice que la hipotenusa mide 10 centímetros. Como este es mi triángulo rectángulo, yo sé que aquí está mi ángulo recto. Por lo tanto, el lado opuesto y el lado más largo es la hipotenusa. 10 centímetros. Y luego dice uno de los catetos mide 5 centímetros. No nos están especificando cuál de los catetos mide 5 centímetros. Puede ser este o puede ser este. Yo lo voy a colocar aquí. 5 centímetros. Luego nos dice la amplitud del ángulo alfa que forman estos dos lados del triángulo son, en realidad acá sería, entonces yo les pregunto, ¿dónde está alfa? ¿Cuál va a ser alfa? ¿Alfa va a ser este o alfa va a ser este? ¿El de abajo? El de abajo. Muy bien. ¿Por qué? Porque nos dice que el ángulo que forman los dos lados, ¿sí? Y este ángulo está formado por estos dos lados. Este es alfa entonces. Bueno, para este ángulo alfa, este es hipotenusa, ¿sí? No va a cambiar eso, esto sigue siendo hipotenusa. Pero este cateto, ¿qué va a ser? ¿Opuesto o adyacente? ¿Cuál? ¿El de abajo? Claro, es el del dato. Adyacente. Bien, Adyacente. adyacente. Okay. Este va a ser entonces el ángulo adyacente, el lado adyacente, perdón, el cateto adyacente. Entonces nosotros, ¿qué función trigonométrica tendríamos que emplear para poder calcular alfa? Si tenemos de dato hipotenusa y cateto adyacente. Seno. ¿Cuál? El seno. Hipotenusa con cateto adyacente. Coseno. Coseno, ¿sí? ¿Recuerden eso? El seno es para la hipotenusa con el cateto opuesto. Coseno es hipotenusa con cateto adyacente. Entonces, coseno del ángulo alfa es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, coseno de alfa es igual a, el cateto adyacente mide 5 centímetros y la hipotenusa mide 10 centímetros. Centímetros con centímetros se nos van. Despejamos el alfa, ¿sí? Alfa, bajamos alfa. Y el coseno lo vamos a pasar al otro miembro como arco coseno. Y 5 dividido 10 a ustedes le va a dar 0,5. Eso va a depender de cómo ustedes lo calculen. Pero, ¿cuál va a ser la amplitud de alfa? Yo lo tenía radiando y yo 1/3 de pi. Ah, vos lo tenés en radianes. Cambia Sí. porque las respuestas están en sexagesimal, ¿sí? Ujú. Pero 1/3 de pi, ¿a cuánto es igual? 60. Bien. 60 grados. Bien. Ah, tu calculadora resuelve números irracionales, ¿no? Ok. Entonces la opción correcta va a ser la opción D.
pasamos al siguiente ejercicio. De las expresiones, 1. Cosecante cuadrado de alfa igual a 1 sobre seno cuadrado de alfa. 2. Seno cuadrado de alfa igual a 1 menos coseno cuadrado de alfa. 3. Cotangente de alfa es igual a seno de alfa por coseno de alfa. Las identidades son, ¿sí? O sea, de estas tres expresiones, ¿cuál de estas son identidades? La primera y la segunda. ¿Cuál? La primera y la segunda. La primera y la segunda, o la tercera. A ver, voy a poner los auriculares porque no estoy escuchando muy bien. Bueno, a ver, la primera. La primera, sí. Sí, muy bien. Esta sí, ¿sí? Porque ustedes saben que la cosecante y el seno son funciones recíprocas. Entonces cosecante es igual a 1 sobre seno de alfa. Y como esto está al cuadrado, si nosotros elevamos esto al cuadrado y esto al cuadrado, nos va a quedar la misma expresión, pero elevada al cuadrado. Por lo tanto, esta sí va a ser. La segunda, forma parte de despejar la identidad fundamental trigonométrica, ¿sí? Que es seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Entonces, si yo quiero despejar el seno, el coseno que estaba sumando pasa al otro miembro restando. Por lo tanto, sí, también es identidad. Y la tercera nos dice cotangente de alfa es igual a seno de alfa por coseno de alfa. ¿Esta es identidad o no? No, esa no. No, porque la cotangente es igual a coseno de alfa. Coseno sobre seno. Sí. Muy bien. Así que estaba bien como dijeron, solo era la primera y la segunda, ¿sí? Vamos con el siguiente ejercicio. Si alfa y beta son complementarios, se cumple que A tangente de alfa es igual a cotangente de beta. B tangente de alfa es igual a menos cotangente de beta. C menos tangente de alfa es igual a cotangente de beta. D seno de alfa es igual a menos coseno de beta. Quien ya se sabe las relaciones de ángulos complementarios, yo creo que ya me puede decir cuál es la opción correcta. Quienes no lo sepan, podemos resolverlo con un ejemplo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Condiciones. Yo necesito que alfa y beta sean ángulos complementarios. Entonces puedo dar ejemplos y verificar, ¿sí? Nosotros siempre a alfa le damos un valor. ¿Qué valor le vamos a dar al alfa? $30. Bien, 30 grados. Bien, si alfa y beta son ángulos complementarios, es decir, que la suma de los dos nos da 90 grados, si alfa ya vale 30, ¿qué valor tiene que tener beta para que sean complementarios? 60. Muy bien, 60 grados. Entonces, con estos dos valores vamos a verificar las opciones, ¿sí? La primera nos dice que tangente de alfa tiene que ser igual a la cotangente de beta. Entonces, tangente de 30 grados tiene que ser igual a cotangente de 60 grados. Tangente de 30 grados, por ahora no lo voy a resolver, por ahora, pero la cotangente nosotros, o sea, el tangente de 30 lo podemos hacer directamente con la calculadora, pero la cotangente no. Entonces nosotros tenemos que expresarlo como su forma recíproca, 1 sobre
tangente de 60 grados. Ahora sí vamos a verificar. ¿Cuánto les da la tangente de 30? Raíz de 3 sobre 3. Perfecto. ¿Sí? A los demás chicos que tienen con números, que no trabaja su calculadora con números irracionales, les va a dar 0,57. Ahora hacemos 1 dividido tangente de 60. También da lo mismo. También da lo mismo. Perfecto. Entonces, esto quiere decir que sí, se cumple la primera. Y de hecho sí, para ángulos complementarios, el seno de alfa es igual al coseno de beta. El coseno de alfa es igual al seno de beta. Tangente de alfa es igual a la cotangente de beta. Cotangente de beta es igual a la tangente de alfa y así. ¿Sí? Bueno, me saqué uno, pero es de esa forma, ¿sí? Pero como les dije, ustedes si no lo saben de memoria, solamente hagan con ejemplos, pero siempre considerando cuál es la condición de esos ángulos, ¿sí? Este obvio no les iba a dar porque si son complementarios, sí o sí todas las funciones tienen que ser positivas, por eso también se podría haber descartado esta opción. Lo mismo sucedía con esta, como estoy en el primer cuadrante, sí o sí las funciones son positivas y acá lo mismo. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. F. 2 de los 3 valores entre 0 y 2pi que satisfacen que seno cuadrado de alfa menos seno de alfa es igual a 0 son, y aquí tenemos las opciones. Podemos hacer dos cosas, ¿sí? La primera que vamos a hacer es trabajar con la ecuación, la vamos a resolver. Seno cuadrado de alfa seno cuadrado de alfa menos seno de alfa es igual a 0. Bueno, acá podemos resolver de dos maneras, eso ya va a depender de ustedes. Tenemos teóricamente una función cuadrática, podemos considerarlo como x al cuadrado menos x igual a 0 y calculamos sus raíces, ¿sí? A va a ser igual a 1, B va a ser igual a menos 1 y C va a ser igual a 0. Entonces calculamos sus raíces, menos B sea menos 1 más menos raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado menos 4 por A por C, que como es 0 se nos va a anular ese término, dividido 2 por A, que vale 1. Nos queda 1 más menos, como les había dicho, este término del producto se nos va a cancelar, entonces nos queda menos 1 al cuadrado, que va a ser 1, o sea que nos queda raíz de 1 dividido 2. Y acá nos va a quedar entonces 1 más menos 1 dividido 2. Separamos las dos raíces. x1 es igual a 1 más 1 dividido 2. 1 más 1 es 2, dividido 2 nos da 1. Y el otro valor, y x2 es igual a 1 menos 1 dividido 2. 1 menos 1 es 0. Siempre y cuando recordando que nosotros reemplazamos el seno de alfa como x. Entonces tenemos acá que seno de alfa es igual a 1
Y luego acá tenemos que seno de alfa es igual a 0. Seno de alfa igual a 1. Despejamos el alfa. Es arco seno de 1. Y acá alfa es igual a arco seno de 0. Bueno, me dicen ustedes el primero. 90. Bien, nos da 90 grados. ¿Hay otro valor más? ¿En qué cuadrantes el seno es positivo? En el primero y en el segundo. Muy bien. Entonces, como 90 grados es el límite del primer y del segundo cuadrante, solamente vamos a tener una respuesta, ¿sí? Ahora vamos con el siguiente, entonces. Es la única respuesta. En el siguiente, Ujú. arco seno de 0, ¿cuánto les da? 0. 0. Bien. Entonces el B. El B. Sí. Igual tengo aquí una duda. No sé si yo copié mal las respuestas. Mm, ¿Saben por qué? Porque hay otro valor también que hace que el seno de alfa sea 0, que es 180 grados. Entonces no sé si yo copié mal una de las respuestas. No, creo que no, porque yo también copié el parcial y tengo las mismas. Ah, ok. Porque nos dice 2 de los 3 valores que satisfacen. Sí, 2 de los 3 Claro. valores entre 0 y 2pi. A menos que sea entre 0 y pi. No estoy muy segura. Que satisfacen la ecuación. Bueno, en ese caso, esta puede ser una respuesta. Esta es otra respuesta. Esta también puede ser otra respuesta. Puede ser la A, la B o la C. No lo sé entonces. Sí, Yo lo bueno. copié igual también. Bueno, en este caso, no creo que les vayan a dar algo así, o sí, no sé, pero de todas formas, esta respuesta es correcta, esta respuesta es correcta y esta respuesta también es correcta. Por eso no sé si yo quizás copié mal acá, o esto en vez de ser corchetes con paréntesis, ¿sí? Si este fuese paréntesis, la opción correcta va a ser esta, la C nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no me incluye el 0. Sí, sí, yo creo que tiene que ser uno de esos errores, porque si no, no sé. Sí, sí, para mí esto creo que no iba con paréntesis, si no era la A, la B o la C. Bueno, lo dejamos así, de todas formas esto se resuelve. Yo cualquier cosa voy a volver a ver bien la consigna, pero Yo lo copié con digo con corchete también. Me voy a fijar. Lo copié si igual. no capaz que yo copié algo mal. Nos tiene que dar lo mismo. Esto se puede resolver también de otra manera que sacando factor común el seno. Lo de los 3 valores, sí. Bueno, lo dejamos así como les dije. Si acá fuese con paréntesis, la opción correcta solo va a ser la C. Si no va el paréntesis, cualquiera de estas 3 es la opción correcta. O sea, después me fijo bien y les digo, ¿sí? Pasamos con el siguiente ejercicio. El 3A. Dados los vectores u igual a menos 3i más 2j y el vector b igual a 3i menos 9j, entonces 2 por u menos 1/3 de b es igual a
Acá ustedes pueden resolverlo ya sea en su forma binómica o si quieren lo pasan a su forma cartesiana. Va a depender de cómo ustedes estén acostumbrados a trabajar, ¿sí? Yo por lo general estoy acostumbrada a trabajar como cartesiana. Entonces, menos 3,2. Y paso los vectores a su forma cartesiana. B es 3, menos 9. Ahora vamos a resolver. 2 por u menos 1/3 de b. 2 por u, que es menos 3,2 menos 1/3 de 3, menos 9. Bueno, ¿cómo nos quedaría si separamos en términos? ¿Cómo nos quedaría el primer término? Menos 6, 4. Bien. Menos 6, 4. Ok, ¿cómo nos quedaría el segundo término? Aquí hay dos maneras de resolverlo, así que ustedes me dicen cómo lo van a resolver. Opción 1, bajo el menos y solo distribuyo 1/3. Opción 2, bajo un más y distribuyo el 1/3 con el signo menos. Yo por lo general prefiero bajar el menos y solo distribuir 1/3. Entonces hago 1/3 por 3. Sería 1 y 3. 1 menos 9. Negativo sería todo, ¿no? Sí. No, negativo y positivo. Bien, entonces ustedes ya distribuyeron el signo. Pregunto eso. ¿Distribuyeron este menos? O sea, cuando hicieron la multiplicación de este vector con este 1/3, ¿lo hicieron con el signo? Entonces, Sí. ok, entonces ponemos el más, no se olviden, y acá vamos a colocarlo con el signo. Y 3. ¿Sí? Estén atentos con eso, eso ya va a depender de cada uno, pero no se olviden, si ustedes ya distribuyen el 1/3 con el signo, acá tienen que bajarlo con el signo más. Y acá adentro tienen que colocar los resultados con el signo correspondiente. Si ustedes no van a distribuir el signo, bajan el menos, pero solamente distribuyen 1/3. Bueno, ya está, ya distribuimos el 1/3 como negativo, entonces nos queda una suma de dos vectores. Entonces sabemos que es componente con componente. ¿Cuál va a ser el resultado? Tenemos menos 6 más por menos 1. Luego tenemos 4 más por más 3. ¿A cuánto es igual eso? Menos 7 y 7. Muy bien. Menos 7, 7. Listo, y ese va a ser el resultado que van a colocar aquí. Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. Nos dice, en un triángulo ABC, ¿sí? De vértices ABC, el ángulo A mide 3 grados, 3 por X. Eso que ustedes tienen ahí entre paréntesis, no se asusten, lo único que les está diciendo es que trabajen en sexagesimales, ¿sí? O sea, le están diciendo que esos valores son sexagesimales. No es distinto a lo que nosotros ya hicimos, o sea, es lo mismo, solo que les aclara que esos ángulos están en sexagesimales. Así que si ustedes quieren resolverlo sin tener que colocar esos grados, lo pueden hacer, ¿sí? Sin necesidad de colocar eso así. Entonces, en un triángulo ABC, el ángulo A es igual a 3x, el ángulo B es igual a 6x y el ángulo C es igual a 9x. Entonces, el ángulo A mide
o el valor del ángulo A es igual a, ¿qué hacemos acá? Ahí puedo poner que la suma de todo eso es 180 y Perfecto. después despejo. Perfecto, eso es lo que tienen que hacer. A más B más C es igual a 180 grados. El ángulo A mide 3x. El ángulo B es 6x. El ángulo C 9x y eso tiene que ser igual a 180 grados. Bueno, resolvemos la ecuación, despejamos y luego reemplazamos para calcular A. Entonces 3x más 6x más 9x, ¿cuánto nos da? 18 aquí. Bien, 18x es igual a 180 grados, despejamos x, entonces 180 grados dividido 18, ¿cuál es el valor de x? 10. 10, bien. 10 y lo vamos a colocar con el grado, de todas formas el grado va a estar acá, así que si solo quieren colocarlo el 10 lo pueden hacer, pero después saben que acá está el grado. Bueno, y solamente nos piden que entonces el valor del ángulo A, solamente reemplazo el ángulo A. El ángulo A va a ser igual a 3 por 10 grados. Entonces, ¿cuál es el valor del ángulo A? 30 grados. Perfecto, 30 grados. Y ya está. Tienen que estar atentos a cuál de todos les está pidiendo. Sí, le podrían haber pedido así A, le podrían haber pedido B, le podrían haber pedido C. O inclusive podrían haberle pedido cuánto vale X. Bueno, o decirles qué tipo de triángulo es según sus ángulos. ¿Sí? Si yo esto va a ser 30, este va a ser 60 y este va a valer 90 grados. Entonces, ¿qué tipo de triángulo es según sus ángulos? Podrían ser todos rectos. La clasificación de los triángulos, ¿sí? Nosotros vamos a tener dos clasificaciones. Una es teniendo en cuenta los lados, donde acá nosotros vamos a decir que es equilátero si todos sus lados son iguales, isósceles si tiene dos lados iguales y uno desigual, y escaleno si tiene todos sus lados distintos. Pero su clasificación según sus ángulos, vamos a tener el acutángulo, todos sus ángulos son agudos, todos, ¿sí? Rectángulo tiene un ángulo recto y los otros dos agudos. Y obtusángulo tiene un ángulo obtuso, ¿sí? Los demás después agudos. Esas son las clasificaciones que ustedes pueden tener de un triángulo, ¿sí? Según sus lados puede ser equilátero, isósceles o escaleno. Según sus ángulos, acutángulo, rectángulo u obtusángulo. Bueno, entonces si yo sé que un ángulo ya mide 90 grados, entonces automáticamente digo que va a ser un triángulo rectángulo, ¿sí? Si todos sus ángulos fuesen agudos, va a ser acutángulo, y si uno va a ser obtuso, va a ser obtusángulo. Ahora, en cuanto a los lados, yo sé si tengo ángulos distintos, va a ser escaleno. Si tengo dos ángulos iguales, va a ser isósceles. Y si sus tres ángulos va a ser 60 grados, los tres, eso va a ser un triángulo equilátero. O sea, yo puedo hacer una relación de lados, pero teniendo en cuenta los ángulos. ¿Por qué? Porque sabemos que si tiene tres lados iguales, va a definir tres ángulos iguales. Si tiene dos ángulos iguales, dos lados iguales, va a definir dos ángulos iguales. Y escaleno tiene sus tres lados distintos, tres ángulos distintos también. Vamos a ver el inciso C. Si
alfa pertenece, perdón, si seno de alfa es igual a menos 4 quintos y alfa pertenece al tercer cuadrante, entonces coseno de alfa va a ser igual a... Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Tenemos dos formas de hacerlo, pero creo que la más directa es despejar alfa. O sea que sacamos el arcoseno de menos 4 quintos. Bien, bajamos el alfa y va a ser igual a arco seno de menos 4 quintos. Entonces, ¿a cuánto va a ser igual a alfa? Menos 53,13. Bien, 13 grados. Bien, lo vamos a dejar hasta ahí, ¿sí? Este ángulo es un ángulo opuesto, ¿sí? Y es un ángulo opuesto a un ángulo de primer cuadrante. O sea que este ángulo está en el cuarto cuadrante y nosotros ¿en qué cuadrante lo necesitamos? En el tercero. Entonces tenemos aquí esto acá, esto está aquí. Teóricamente este ángulo está acá. Entonces si yo lo tengo acá y lo quiero en el tercer cuadrante, hago esto. Hago una reflexión. Si para ustedes es más sencillo con el círculo, bueno, lo hacen ustedes con el círculo. Sí, esta amplitud es 53,13. Esta amplitud que tenemos acá. Solo que como está por debajo del 0 y va tomando este sentido, va a ser negativo. Ahora acá yo tengo 180 grados. Ustedes saben que si yo tengo un ángulo marcado por arriba del semieje negativo, o sea de los 180, se va a restar, pero si tengo por debajo, se va a sumar, pero se suma la amplitud, ¿sí? No el valor del signo. O sea que acá alfa, o sea el verdadero alfa, va a ser igual a 180 grados más 53,13 grados. ¿Cuánto les da el valor de alfa? $233,13. 200, ¿cuánto? 33,13. Sí. Perfecto. Entonces ese es el valor del alfa, obvio es un valor aproximado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Coseno de alfa, o sea, coseno de 233,13 grados, es igual a ¿cuánto? ¿A cuánto les da a ustedes? Menos 0,72. Menos 0, ¿cuánto? 72. A No, mí me da como 60. 60. O 73, porque próximo. Fíjate si... Como 60 me da. Sí, A mí me da 60, sí. sí, es así, menos 0,60 va a ser. Fíjate que tu calculadora está en sexagesimal, tiene que aparecerte la D o D, ¿sí? Y si no, fíjate si no colocaste En mal. como grado, claro, ya está en D, pero así nomás puse coseno de 223,13 me da 233. menos. Ah, 233. Sí, 233. Perdón, así me da. Bien, la verdad, menos 0,60. Perfecto. La otra manera de hacer esto, recuerden que era, si no se acuerdan o si les queda muy poco tiempo y no pueden pasarlo al otro cuadrante, trabajen con el ángulo que les da la calculadora. ¿Sí? Trabajen con el ángulo que les da. Solo recuerden que estamos calculando el coseno de un ángulo en el tercer cuadrante. Entonces ustedes hagan coseno de menos 53,13 grados, ¿sí? Ustedes hagan eso. La calculadora les va a dar el mismo valor, el 0,60, pero se les va a dar positivo.
Pero ustedes recuerden que tienen el alfa en el tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante el coseno, ¿qué signo tiene? Negativo. Negativo. Entonces sí o sí va a ser menos 0,60, ¿sí? Si no se acuerdan cómo pasar de un ángulo de un cuadrante al otro, como no nos están pidiendo el ángulo, no hay problema. Trabajan con el ángulo que les da la calculadora, pero nunca se olviden del signo. De hecho, ustedes pueden buscar un montón de resultados solamente considerando los signos de las funciones en los cuadrantes, ¿sí? Sin necesidad de encontrar verdaderamente el ángulo. Ahora, si les piden la amplitud del ángulo, ahí sí tienen que buscar el ángulo correcto. Pasamos al siguiente. Nos dice, las longitudes de los lados del triángulo ABC son 3 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros. Según sus ángulos, el triángulo ABC se clasifica como... Bueno, tenemos un triángulo, no sabemos bien, ¿sí? Pero ¿cuáles son los únicos triángulos que ustedes aprendieron? ¿Con qué tipo de triángulo están trabajando desde que comenzó la segunda parte? Rectángulo. Bien, triángulo rectángulo. Sí. Entonces, por más que ustedes vean esto y digan, pero ¿qué va a hacer? Porque me están pidiendo su clasificación según sus ángulos, pero me están dando los lados. Ustedes el único que sí pueden verificar, porque de acuerdo a los lados que nos están dando, es el triángulo rectángulo. O sea, esto va a ser 5, por ejemplo, esto va a ser 3, este va a ser 4. Si me cumple el teorema de Pitágoras, significa que va a ser un triángulo rectángulo, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes les den los lados y necesiten ver qué tipo de triángulo es, el primero que ustedes tienen que descartar es el triángulo rectángulo. Entonces, vemos si se cumple o no el teorema de Pitágoras. Pueden hacer de dos maneras, una es calcular la hipotenusa y otra es directamente verificar el teorema de Pitágoras, que nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Sí, sí se cumple. Muy bien, sí se cumple, ¿sí? 5 al cuadrado nos da 25, 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado es 16 y 100, ¿sí? Eso ya, como ustedes hagan la verificación, ya depende de ustedes, ¿sí? Pero sí se cumple. Entonces, si yo cumplo el teorema de Pitágoras, significa que tengo un triángulo rectángulo. Bueno. Y también recuerden, para que sea un triángulo rectángulo necesito que un ángulo sea 90 grados. Bueno, pasamos ya al último. Nos dice relacionar. Uy, nos quedan 3 minutos. Igual vamos a tener que abrir otra reunión, chicos. No se preocupen, para poder terminar esto. Nos dice relacionarlos. Tenemos varias razones acá, varias relaciones entre un ángulo de un cuadrante con respecto a otro. Y dice, difieren en pi, son ángulos opuestos, son congruentes, son suplementarios. Bueno, acá o ustedes eligen un valor para poder calcular, o directamente, ¿qué era esto? Pi es 180, ¿no? Entonces 180 menos alfa. Esto era beta. Y si yo tengo acá esta relación 180 menos alfa, ¿qué significa? ¿Cómo son esos ángulos? ¿Qué difieren en pi? Bueno, ahí vamos a ver, ¿sí? Suplementarios. Muy bien. Vamos a ver esto. Acá tenemos nosotros las diferentes relaciones, ¿sí? Difieren en pi, significa que beta menos alfa es igual a 180 grados. Eso significa que difieren en pi. Entonces yo voy a despejar beta
y beta nos queda 180 grados más alfa. Vamos a tener que hacer otra reunión más, ¿sí? Ángulos opuestos significa que beta es igual a menos alfa. Ángulos suplementarios significa que alfa más beta es igual a 180 grados. Entonces, si despejamos beta, beta es igual a 180 grados menos alfa. Ok, chicos, ya les mando otro link, ¿sí? Entonces, difieren en pi. Nosotros sabemos que la diferencia entre el ángulo beta y alfa tiene que ser 180. Si yo despejo beta, nos va a quedar 180 grados más alfa. Y 180 es lo mismo que pi. O sea que acá nos queda pi más alfa. Son ángulos opuestos, ¿sí? Si beta es el ángulo opuesto a alfa, beta va a ser igual a menos alfa. Para que sean suplementarios, alfa más beta nos tiene que dar igual a 180. Si nosotros despejamos beta, nos va a quedar 180 grados menos alfa. 180 grados es lo mismo que pi, entonces nos va a quedar pi menos alfa. Y para ángulos congruentes, ¿sí? Para ángulos congruentes, nosotros sabemos que el ángulo más grande tiene que ser el ángulo más chico más un número entero de giros. O sea, beta va a ser igual a alfa más un número entero de giros. En este caso, como estamos trabajando con radianes, sería 2pi por k, donde k puede ser cualquier número entero. Que acá viéndolo, k va a ser igual a 1. Entonces, bueno. Entonces vamos a ver el primero, ¿sí? El primero nos quedó seno de alfa es igual a seno de pi menos alfa. Entonces van a ser ángulos que difieren en pi, opuestos o suplementarios. Ya me lo habían dicho, ¿sí? Que eran ángulos Suplementarios. muy bien, suplementarios. Ahora, el siguiente, seno de alfa es igual a seno de alfa más 2pi. Y coseno de alfa es igual a coseno de alfa más 2pi. ¿Qué relación va a ser entonces? Congruente. Congruentes, muy bien. Seno de alfa es igual a menos seno de pi más alfa. Coseno de alfa es igual a coseno a menos coseno de pi más alfa. ¿Qué relación va a ser entonces? Difieren en pi. Este sí es difieren en pi. Y acá tenemos la última entonces, que es la que nos quedaba al final, ¿sí? Bueno, acá como les digo, no era necesario que ustedes tengan que buscar valores. Podrían haberlo hecho, sí, o sea, si ustedes decían, bueno, alfa, esto va a valer 30 grados, entonces esto va a ser 180 menos 30, esto va a dar... También lo podrían haber hecho así, ¿no? 180 menos 30 es 150. Entonces decían 30 y 150, son ángulos suplementarios. Acá alfa otra vez le daban el valor 30 grados. Acá teníamos 30 grados más 360. 30 más 360, entonces yo sé que son ángulos congruentes, porque cada vez que yo quiera buscar un ángulo congruente al ángulo principal, le voy sumando 360. Acá también podrían haber hecho lo mismo, ¿sí? Si alfa vale 30 grados, acá pi más alfa, esto pi es 180, entonces 180 grados más 30 nos da 210, y 210 con 230 difieren en 180, entonces difieren en pi. Podrían haberlo hecho de diferentes formas, ¿sí? Pero la manera más sencilla es si ustedes recordaban estas relaciones. Y si no, como les había dicho yo a ustedes,
denle valor al alfa. Si no es necesario que calculen seno de alfa y eso, pero sí es importante que sepan qué relación tienen los ángulos. Entonces, como les había dicho, si alfa vale 30 en el primero, si alfa es igual a 30 grados, entonces en el segundo teníamos que beta era igual a 180 grados menos 30 grados, nos da 150 grados. 30 y 150 son ángulos suplementarios. Bueno, no sé si tienen alguna duda con este parcial. Sí, vi hace rato que habían dicho que les tomaron varios ejercicios. Acá lo más probable es que ustedes en el flotante... Sí, hay, ¿Sí? que había varios ejercicios que eran igual, o sea, idénticos como ese. Por ejemplo, ese D era el mismo. No sé si mis compañeros se acuerdan, a mí me tocó el tema 2 en el recuperatorio y el último punto, el inciso 4, yo no lo entendí, pero no me acuerdo bien cómo era. No sé si a alguno les tocó y se acuerda más o menos cómo era, porque yo no lo pude hacer Era el de... para relacionar. claro, sí, pero no con eso, sino que te daba el vértice Ah, y te daba... claro, sí, eso es para parábola. mm, Eso lo hicimos ayer, así que si vos podés ver el video de la clase de ayer es la parte final. Obvio, igual lo hicimos bueno. súper apurados porque no teníamos ya mucho tiempo. Pero sí, o sea, igual eso se me hizo raro. Voy a